después de casarse con la luz de luna blanca de mi marido, saltó de un edificio. Antes de morir, hizo testamento, dejando todo su dinero al niño que estaba por nacer en su vientre. Ese mocoso repugnante e ilegítimo. Como su esposa legal, no solo perdí todo, sino que también perdí todas las acciones de la compañía. Al final, me convertí en nada más que una empleada que trabajaba para su amada amante. Ahora que me han dado una segunda oportunidad en la vida, miro al hombre que tengo delante y un destello de disgusto pasa por mis ojos. ¿Te gusta jugar al amante cariñoso? Bien, entonces podrás morir con tu luz de luna blanca. Cuando abrí de nuevo los ojos, pensé que había terminado, pero el mosquitero rosa sobre mí contaba una historia diferente. Mi madre entró, se paró junto a mi cama y preguntó con calma, déjame preguntarte una vez más. ¿De verdad quieres casarte con ese tipo de centavos, Nathan Grant? Esa pregunta me despertó de golpe. Había renacido en mi vida anterior. No dudé en asentir. En mi vida anterior, me casé con Nathan solo porque era mi amor del instituto. Me casé con un miembro de la familia Grant llena de esperanzas infantiles, aportando una dote que valía una fortuna. Ahora me lancé hacia adelante, caí de rodillas en la cama y grité, no, no, no me casaré con él. No me casaré con un pobre fracasado. Apenas había dicho esas palabras cuando vi a mi madre respirar aliviada. Me dio una palmadita en el hombro con aprobación y dijo, eso es más propio de mi hija. Antes actuabas como si estuvieras poseída. Pensé que estabas hechizada. Su expresión se tornó seria. La familia Grant espera en la sala. Como no quieres casarte con Nathan, iré a hablar con ellos y se lo dejaré claro. Estaba a punto de irse, pero la agarré del brazo. Una fría sonrisa se dibujó en mis ojos. La traición de Nathan en mi vida anterior fue inolvidable. Ahora que tenía una segunda oportunidad, no había forma de que lo dejara ir tan fácilmente. Sonreí y dije, mamá, este problema lo causé yo. Me encargaré de ello yo misma. Hablaré con el señor Grant. En mi vida pasada, insistí obstinadamente en casarme con Nathan. La familia Grant ya había perdido todo estatus en el Capitolio, pero la familia Gwen seguía creyendo haber encontrado oro y se apresuró a proponerle matrimonio. En ese entonces, Emily seguía siendo la hija adoptiva de la familia Grant y había insistido en acompañarlos. Nathan me había aceptado a regañadientes como su prometida, justo delante de la mujer que amaba de verdad. Pensándolo bien, debía de odiarme profundamente. Cogí un chiam sang negro del armario, delicadamente bordado con flores de loto de oro oscuro, digno y elegante. Mi madre me miró a través del espejo mientras me ponía los pendientes y me arreglaba el pelo. En un instante, pasé de ser una estudiante universitaria a una adinerada Aeris. Ella asintió con satisfacción. Juntas, entramos en la sala de estar. Desde la distancia, vi al señor Grant adulando a mi padre con una expresión lastimera mientras mi padre permanecía sentado erguido y con rostro severo en su silla. Cuando entré, Nathan y Emily parecían completamente atónitos. Tras la caída de la familia Grant, todos se habían apiñado en un diminuto apartamento en la capital, de apenas 9 metros cuadrados. Aún así, el señor Grant se aferraba a la fantasía de restaurar su antigua gloria y gastó los pocos ahorros que les quedaban. Por eso, tanto Nathan como Emily vestían ropa sencilla y desgastada, completamente diferente a mí. Miré el rostro de Emily y no pasé por alto la mirada de celos. En cuanto el señor Grant me vio entrar, se iluminó de entusiasmo. Ah, Lucy está aquí. Ven a sentarte. Mírate. Qué gracia y elegancia. Cualquiera puede decir que tú y Nathan son la pareja perfecta. Sonriendo, toqué suavemente el anillo de jade imperial en mi dedo corazón y miré a Nathan sentado frente a mí con una camisa azul tan descolorida que era casi blanca. No dije ni una palabra. Justo cuando el señor Grant estaba a punto de preguntarle a mi padre sobre el tamaño de mi dote, levanté la mano y lo interrumpí. Señor Grant, dije fríamente, no he dicho que me case con Nathan todavía, así que no te apresures a calcular mi dote. El pato ni siquiera está en tu olla, y ya estás a punto de beber la sopa. En cuanto dije eso, los rostros de los Grant se oscurecieron. La voz de Nathan se puso seria. Lucy Lynn, ¿cómo puedes hablarle así a mi padre? Discúlpate ahora. Lo miré con desprecio y le hice una mueca. ¿Y quién te crees que eres para darme órdenes? Soy hija de una familia adinerada, tu patrocinadora de educación. Aunque no te haya criado, prácticamente te crié. ¿Ahora me pides que me disculpe? Nunca había visto a un gorronero actuar con tanto derecho. Tienes mucho descaro. Al terminar de hablar, noté que mi padre, que había estado sentado en silencio a mi lado, se relajó de repente. Su expresión antes severa dio paso a una de silenciosa satisfacción. Mis palabras habían tocado una fibra sensible. Mi padre siempre había sido recto y reservado, no se le daban bien las confrontaciones. Pero ahora que había expresado lo que era. Mientras pensaba, estaba claramente complacido. La familia Grant, al verme, antes obediente, ahora hablando con tanta brusquedad, se quedó momentáneamente atónita. Aproveché el impulso y señalé con el dedo la nariz de Nathan. Si no hubiera sido por mi apoyo financiero, ya habrías dejado la escuela y estarías cocinando panqueques callejeros.
¿Crees que tendrías dinero para empezar un negocio? Fue un honor que te mirara. ¿Y te atreves a hablarme así? Entonces lancé una mirada significativa a Emily, de pie en silencio junto a Nathan, con las palabras claras. ¿O es que tu corazón ya pertenece a otra persona? ¿Y soy yo quien rompe el amor verdadero? Los labios de Emily palidecieron al instante. No hacía mucho, el señor Grant estaba desesperado por conseguir un nuevo préstamo para revivir su negocio e intentó casar a Emily con un hombre rico de unos 50 años a cambio de una dote. Fue Nathan quien dio un paso al frente y declaró que podía casarse con la chica rica de al lado. Yo. Esa fue la única razón por la que el señor Grant perdonó a Emily. Pero nunca podría olvidar cómo en mi vida anterior, Emily se acariciaba suavemente la barriga embarazada y me sonreía. ¿Sabes lo que me dijo Nathan entonces? The night of your wedding, he hugged me and said, "Hold on a little longer. Once I'm strong enough, we may be together legitimately." La noche de tu boda, me abrazó y me dijo, aguanta un poco más. Una vez que sea lo suficientemente fuerte, estaremos juntos legítimamente. Al oírme decir eso, el rostro de Nathan cambió como si hubiera tocado una fibra sensible. Lucy Lynn, no te pases. Emily y yo solo somos hermanos. La comisura de mi boca se curvó en una sonrisa burlona. Eso era casi una confesión. Mi padre, con décadas de experiencia en el mundo de los negocios, tenía instintos agudos y podía ver a través de la gente al instante. Su mirada oscilaba entre Nathan y Emily, y no tardó en comprender la verdad. La rabia se apoderó de su rostro. Miró al señor Grant y rió fríamente. Los antiguos decían que un hombre debe gobernar su casa antes que una nación. Su familia ni siquiera puede mantener su propia casa en orden, señor Grant. Con razón su negocio ha fracasado. Luego se volvió hacia los sirvientes que estaban detrás de él y les hizo una señal severa. ¿Una familia como esta se cree digna de casarse con mi hija? Menuda broma. Sáquenlos. Y así, sin más, echaron a toda la familia Grant de la casa. Nathan, en especial, se paró al frente de nuestra villa en total desgracia. Levantó la vista y me vio observando la escena desde el balcón. Sin dudarlo, le mostré el dedo medio. Los guardias de seguridad de la administración de la propiedad se acercaron rápidamente y lo sacaron a rastras. En mi vida pasada, casi todos me habían advertido que mi compromiso con Nathan Grant no terminaría bien. Dijeron que estaba condenado al fracaso desde el principio. Pero hubo una persona, solo una, que insistió incansablemente en el matrimonio, una de mis supuestas amigas, Summer Song, la hija ilegítima de la familia Son. Sin embargo, cuando Emily vino a embargar mis bienes más tarde, Summer se desvaneció como el vapor. Finalmente, descubrí que había cogido una gran suma de dinero y emigrado al extranjero. Pensándolo ahora, es probable que los Grant incluso hubieran sobornado a alguien cercano a mí solo para asegurarse de que me casara pacíficamente con un miembro de su familia. Un esfuerzo realmente minucioso. La noche que rechacé a Nathan Grant, Summer Song me envió un mensaje de WeChat preguntándome por qué había roto con él. Su tono no era amable. Entre líneas, era una clara señal de interrogación. Nathan es guapo, ambicioso, ya es la pareja perfecta, y tú ya no eres precisamente joven. Deberías agradecer que alguien te quiera, pero aquí estás, siendo tan exigente. Continuó con varios emojis de ojos en blanco y luego escribió, si de verdad estás rechazando a Nathan, entonces se acabó. No vuelvas a hablarme nunca más. Miré la pantalla con incredulidad. Un destello de sospecha cruzó mi mente. Debí de tener un carácter de santa en mi vida pasada para no haberle dado una bofetada a mi hija ilegítima hasta la semana siguiente por hablarme así. Pero entonces lo comprendí. En aquel entonces, mis padres me mimaban y me protegían, sin haber pasado por verdaderas dificultades. Solo era una niña mimada sin filo. No fue hasta después de casarme con Nathan y verme obligada a emprender un negocio con el que me convertí en la mujer aguda e intrépida a la que llamaban Presidenta Lynn. Mi perspectiva había cambiado por completo. Mirando a Summer soltando tonterías en mi teléfono, simplemente moví los dedos y la bloqueé sin dudarlo. Pensé que ese sería el final. ¿Quién iba a saber que tendría el descaro de confrontarme en un banquete de sábado, exigiendo saber por qué la bloqueé delante de todos? En ese momento, sostenía una copa de vino, charlando con la hija oficial de la familia Son. En el momento en que Summer abrió la boca, la legítima hija de Son frunció el ceño. La familia Son estaba intentando aliarse con la familia Lin, e incluso ella tuvo que hablarme con una sonrisa. Ahora, esta hija ilegítima estaba armando un escándalo. Increíble. La multitud a nuestro alrededor crecía, ansiosa por ver cómo se desarrollaba el drama. La hija de Son estalló. ¿Quién te dio derecho a hablar en un evento como este? Aunque te bloqueara, estoy segura de que tenía sus razones. Quizás deberías intentar reflexionar un poco. Summer abrió la boca para discutir de nuevo, pero la interrumpí con frialdad. También me gustaría preguntarle algo, señorita Son. Supongo que la educación de la familia Son no es terrible. Entonces, ¿cómo terminó así? De hecho, sugirió que yo, una heredera legítima de una familia distinguida, me casara con alguien como Nathan Grant, un hombre de una familia deshonrada.
Incluso si estuviera considerando el matrimonio, serían mis padres quienes tomarían la decisión, no tú. Qué conmovedor de tu parte estar tan preocupada. Cuando me viste discutir con Nathan, incluso dijiste que cortarías lazos conmigo si no nos reconciliábamos. ¡Guau! ¡Qué apasionada! La gente cercana estalló en carcajadas, burlándose de Summer por su excesiva autoestima. La señorita Son se puso roja y luego pálida. Con una sola mirada a su asistente, lo hizo avanzar y abofetear a Summer 2 veces, fuerte y claro. Luego se giró hacia mí con una sonrisa de disculpa. Esto es completamente culpa de la familia Son por su falta de disciplina. ¡Qué desgracia, señorita Lynn! No se preocupe, la llevaremos a casa y nos ocuparemos de esto como es debido. Miré a Summer, con el rostro hinchado, humillada, mientras el personal de la casa se la llevaba a rastras. No pude evitar recordar lo presumida e intocable que era en mi vida anterior. Asentí con satisfacción. Metieron a Summer en el coche para llevarla a casa después del banquete. Mientras tanto, volví a hablar de negocios con el verdadero Son Harris. Aunque esta generación de la familia Son carecía de ambición estratégica, eran firmes en la defensa y aliados bastante fiables. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a mi padre y a mi madre sentados solemnemente en el sofá. Cuando me vieron, mi padre se aclaró la garganta y dijo, Lucy, a partir de hoy vendrás a trabajar a la empresa conmigo. En el pasado, tu madre y yo te protegimos demasiado. Solo hicieron falta unas cuantas mentiras de los demás para desviarte del buen camino. Es hora de que empecemos a criarte como una sucesora adecuada. Era exactamente lo que quería, así que acepté de inmediato. Mi padre no presionó para pedir más, simplemente le ordenó al conductor que preparara otro coche. A diferencia de la mayoría de las familias adineradas, la familia Lynn nunca siguió el camino típico de que la esposa se quedara en casa y socializara. Después de mi nacimiento, mi madre regresó de inmediato al grupo Lynn, dividiendo el patrimonio y la responsabilidad a partes iguales con mi padre. Fue precisamente porque habían construido el negocio juntos que la familia Lynn había ascendido constantemente y nunca decayó. Una de las pocas familias de la capital que mantuvo un impulso ascendente durante generaciones. Incluso en mi vida anterior, cuando insistí tontamente en casarme con Nathan, mis padres no eran tontos. Recuerdo vívidamente que Nathan comenzó a distanciarse emocionalmente de mí en el momento en que escuchó que mis padres lo habían organizado todo para mi futuro. Yo era la única beneficiaria del fideicomiso familiar Lynn. Si falleciera, todos mis bienes irían directamente a una fundación designada para proteger la fauna en peligro de extinción en el monte Chiangay, cazada casi hasta la extinción por cazadores furtivos. Cuando llegué a la empresa, mi padre me nombró asistente del presidente. Durante una semana entera, lo seguí de la mañana a la noche sin descanso. Me familiaricé rápidamente con la estructura de la empresa. Como mis padres compartían el control por igual, no había facciones internas ni luchas políticas. Todos cumplían con sus funciones correctamente y la remuneración reflejaba el esfuerzo de los empleados. Gracias a mi experiencia previa dirigiendo una startup en solitario, comprendí el funcionamiento de la empresa casi al instante. Al ver mi talento natural, mi padre desistió de su idea inicial de mantenerme a su lado. Por la tarde, una orden oficial me nombró vicepresidenta y asumí el cargo de inmediato. Mientras que por mi parte todo transcurría con calma y tranquilidad, Nathan Grant se enfrentaba a un caos absoluto. Sin mí, el árbol de dinero andante, el señor Grant, desesperado por revivir a su familia, impulsó de inmediato a Emily como una gallina de los huevos de oro. En cualquier banquete donde la familia Grant tuviera la oportunidad de socializar, Emily era arrastrada por el señor Grant a brindar por cada empresario que se cruzara en su camino. Este jugoso chisme provenía de mi querida prima, una chica aguda y sensata, con un profundo rencor hacia Emily. Cuando tenían la misma edad, intentando hacerse un nombre en la élite, Emily constantemente difamaba a mi prima a sus espaldas para mejorar su imagen. Aunque mi prima se desquitaba con ella, desde entonces se habían convertido en enemigas mortales. Para disfrutar de cerca de la caída de Emily, mi prima me envió personalmente una invitación a un banquete de fin de semana, pidiéndome que fuera con ella a ver el espectáculo. El solo hecho de pensar en lo arrogante que era Emily en mi vida pasada me llenaba de malicia. Nunca fui una persona bondadosa ni angelical. Era de las que disfrutaban pateando a alguien caído. Ver a mis enemigos hacer el ridículo era mi pasatiempo favorito. Así que esa noche llegué vestida para deslumbrar, con la última moda recién salida de la pasarela, adornada con exquisitas joyas e irradiando la elegancia de alguien criado en la alta sociedad. Parecía la viva imagen de la riqueza y el poder. En cuanto pisé la alfombra roja, las pequeñas celebridades a mi alrededor se desvanecieron al instante. Los flashes de las cámaras se encendieron. Me saludaron al unísono. La presentadora sonrió radiante al verme y se acercó corriendo con ambas manos a ofrecerme un bolígrafo para que firmara. Oí a un joven reportero en la esquina susurrarle a su colega, ¿quién es? Esa presencia, incluso la mejor actriz de antes se abrió paso para su sesión de fotos. Su colega respondió en voz baja, ¿no lo sabes? Esto es lo verdadero. Una Eris del dinero antiguo. Más del 60% de las celebridades en este evento son empleados de la empresa de su familia. El reportero contuvo la respiración, con los ojos como platos. Al notar que lo miraba, cerró la boca rápidamente. No se equivocaba. Mucha gente de la industria del entretenimiento trabajaba bajo nuestra protección.
Pero la familia Lin no solo se dedicaba al entretenimiento. Invertíamos en finanzas, tecnología, gastronomía, cultura. De todo. Lin Corporation tenía algo que ver. El director que ofrecía el banquete me conocía desde pequeña. Charló conmigo con naturalidad al entrar al salón. En cuanto entramos, varias celebridades conocidas se acercaron corriendo a entablar conversación con él. Encontré a mi primo y me dirigí al buffet, compré algunos bocadillos y me senté en una mesa de la esquina. Cada uno en el banquete tenía sus propios planes. Los magnates que controlaban el capital real bebían vino mientras intercambiaban actualizaciones del mercado y tendencias políticas con sonrisas pícaras y palabras veladas. Las intenciones de las celebridades eran mucho más transparentes. Los actores veteranos se paraban junto a él con confianza. A los directores, cerrando papeles con unas pocas palabras acertadas, papeles que podrían catapultar a actores desconocidos al estrellato. Pero la mayoría del público estaba formada por jóvenes aspirantes a estrellas desconocidas con caras bonitas, que rondaban la sala en busca de un objetivo. No faltaba gente guapa en el mundo del espectáculo. En mi vida pasada, estuve comprometida con Nathan por aquella época. Me dijo que su familia no tenía poder ni influencia y que su hermana Emily sufría acoso en su grupo de baile. Ahora quería dedicarse a la actuación y necesitaba mi ayuda. Me desviví por apoyarla, sacándola de acuerdos donde habría tenido que entretener a grandes inversores, obligándola a participar en un concurso de baile para el que no estaba cualificada, invirtiendo dinero en relaciones públicas y marketing solo para simular que se convertía en estrella. En realidad, nunca tuvo lo necesario para ser una artista de primer nivel. Pero aún así la puse en un pedestal que no merecía. Esta vez, simplemente sonreí. Sin mi apoyo, ni siquiera calificó para las audiciones preliminares. Todo lo que pudo hacer fue colarse en un banquete como este, aferrándose a un hombre mayor para acceder. A medianoche, la mayoría de los asuntos públicos ya estaban resueltos. Un puñado de directores ejecutivos, directores y grandes estrellas subieron discretamente las escaleras, sin decir sus intenciones, pero entendidas. Mi prima y yo intercambiamos una mirada y nos dirigimos al ascensor. Después de todo, habíamos venido esa noche específicamente para ver el drama. No había forma de que nos perdiéramos el evento principal. Mi prima, con sus rasgos delicados y su encanto inocente, parecía una joven encantadora. Yo, en cambio, era impactante e imponente. Cada gesto mío irradiaba poder y confianza. Vestidas con un vestido que valía más que las casas de algunos, destacábamos como cisnes en un mar de palomas. Junto a nosotras, un joven rico tragó saliva con dificultad, dándole un codazo a su amigo. «Oye, ¿de quién crees que son esos dos?», susurró. «¿Qué pez gordo las trajo aquí?». «Quienquiera que haya traído a esas dos debe tener mucha suerte esta noche», murmuró el joven. Pero apenas había dicho esas palabras, el siguiente. Le dirigí una mirada de pánico, intentando hacerle señas para que se callara. Demasiado tarde. Mi guardaespaldas se adelantó sin dudarlo y le asestó 2 fuertes bofetadas en la cara. Inmediatamente le brotó sangre a borbotones de la nariz y la boca, y se desplomó en el suelo. La actriz de poca monta, aferrada a su brazo, gritó y se alejó a toda prisa, presa del pánico. Miré al patético joven como si no fuera más que basura. El organizador del banquete oyó el alboroto y corrió hacia mí, haciendo una reverencia y disculpándose profusamente. Luego, nos acompañó personalmente a mi prima y a mí al ascensor VIP. Mi prima resopló. Si no fuera por ver humillada a Emily, no pondría un pie en un lugar tan repugnante como este. Le sonreí y le dije, bueno, imagínate lo satisfactorio que será cuando la veamos caer de bruces. ¿No vale la pena? En ese momento, el ascensor llegó al último piso. El encargado de la puerta nos saludó con una reverencia. Tomé una copa de vino tinto con naturalidad y entré en la sala. Comparada con el banquete formal de abajo, la fiesta de arriba parecía un zoológico donde todos se habían quitado las máscaras. La avaricia lo dominaba todo. El estatus era lo más importante. Las élites adineradas eran el centro de atención, con su séquito de parásitos afanándose por complacerlos como obedientes perros falderos. Entre la atractiva multitud de aspirantes a estrella, vi a la persona que habíamos venido a ver, Emily. No se parecía en nada a la orgullosa mujer perseguida que fingía ser en línea, jurando lealtad a Nathan para siempre. Allí estaba, vestida con un conjunto diminuto, apoyada seductoramente en un hombre de unos 40 años, riendo dulcemente y susurrándole al oído. De vez en cuando, podía oír sus risitas deliberadas. La comisura de mi boca se curvó en una sonrisa burlona, tal como esperaba. Emily no era ninguna santa. Y sin embargo, Nathan, ese romántico empedernido, estaba tan obsesionado con ella que incluso le dejó toda su herencia después de morir. ¿Quién hubiera imaginado que solo lo veía como un plan B? No se permitían fotos ni grabaciones en esa fiesta. Mi prima y yo, sentadas en un rincón oscuro, tomábamos unas copas mientras escuchábamos la conversación coqueta de Emily con el rico empresario. Allí, Emily no era más que una pequeña influencer de Internet. Su físico no podía competir con el de las impresionantes actrices presentes, pero gracias a su formación en danza, tenía una figura excepcional. Cuando la mirada del empresario se desvió hacia una estrella que pasaba, Emily hizo un puchero y exclamó, «Tío, no la mires. Su cuerpo no se compara ni de lejos con el mío».
Mi prima, sentada detrás de ellas, hizo un gesto de asco exagerado. Yo solo miraba con los ojos llenos de burla. Después de todo, Emily había cultivado con esmero la imagen de una mujer autodidacta y empoderada en redes sociales. En sus vídeos, predicaba constantemente que las mujeres debían confiar en sus propias habilidades para triunfar y advertía que la belleza y el encanto eran fugaces. Las chicas debían tener respeto y amor propio, decía. Ahora, viéndola juguetear con un viejo grasiento, solté una risa silenciosa. Al parecer, no se puede confiar en todo lo que dicen los influencers tras las cámaras. ¿Quién sabe qué clase de personas son en realidad? La fiesta se alargó hasta bien entrada la noche. Finalmente, el empresario se levantó, se dio unas palmaditas en la ropa y le hizo un gesto a Emily para que se fuera con él. Claramente, se dirigían a un hotel. Sonreí levemente y envié un mensaje al teléfono antes de levantarme tranquilamente y salir con mi prima. En mi vida pasada, Nathan estaba locamente enamorado de Emily. De ninguna manera iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que se acostara con otro. No. Si esto iba a pasar, entonces Nathan tenía que ser quien la rescatara. El héroe salva a la damisela. ¡Qué poético! El imperio empresarial de la familia Lin era enorme, y los hoteles de lujo eran uno de nuestros activos. Después de la fiesta, el empresario trajo a Emily a uno de los hoteles de 5 estrellas de Lin Group para registrarse. Al ver el nombre del hotel, una leve inquietud cruzó por los ojos de Emily. Sabía que Nathan estaba de negocio cerca esa noche y, a juzgar por sus costumbres, probablemente se alojaría en ese mismo hotel. Por suerte, no estaban en la misma planta. Era imposible encontrárselo, ¿verdad? Pero antes de que pudiera terminar de contar sus estrellas de la suerte, el gerente del hotel se acercó al empresario con una mirada arrepentida. Señor, lo siento mucho, pero la habitación que reservó tiene un problema con la ducha. Actualmente no está disponible. Le hemos mejorado la habitación gratis. Sigue siendo nuestro número de la suerte, el 1888. ¿Le parecería bien? Los ojos del empresario se iluminaron al oír el número 1888. Aceptó de inmediato. Después de que los dos subieran, el gerente entró respetuosamente en la sala VIP y me informó de que todo estaba en orden. Tomé un sorbo lento de té, sonriendo. Ahora solo me quedaba sentarme y disfrutar del caos. 2 pájaros de un tiro. Esto iba a ser hermoso. Estaba seguro de que el intento de Emily de congraciarse con el empresario se debía a la sugerencia del señor Grant. Recientemente se había convencido de haber descubierto la próxima gran tendencia de inversión, pero requería una gran suma de dinero. Y como Nathan acababa de saldar las deudas de su padre, no había forma de que diera ni un centavo más. Emily se había cansado de vivir en la pobreza, sobre todo después de ver el lujo de la familia Lin. Solo pensaba en ascender en la escala social. Naturalmente, ella y el señor Grant coincidían en sus objetivos. No tardaron en encontrar un rico inversor. Eché un vistazo al archivo que mi asistente me había preparado. Una leve sonrisa se dibujó en mis ojos, pero tenían demasiada prisa. Ni siquiera se dieron cuenta de que este supuesto empresario rico era en realidad un debilucho que había amasado su fortuna casándose con una rica. Su esposa e hijos, especialmente su hijo y su hija, eran los verdaderos pesos pesados y defendían con fervor su estatus. Según la información que filtré antes, la furiosa esposa del hombre irrumpiría en el hotel en unos 30 minutos para pillarlos en el acto. Mientras ella se iba, me colé en el vestuario y me puse un uniforme de personal, camisa blanca estándar y pantalón negro. Me prendí una placa con mi nombre junto a un pequeño broche que, sin que nadie lo supiera, contenía una diminuta cámara estenopeica. No iba a perderme la oportunidad de capturar cada dramático segundo de lo que estaba a punto de ocurrir. Exactamente 30 minutos después, la supervisora del piso 18 llamó presa del pánico. Un grupo había irrumpido en la habitación 1888 usando una tarjeta de acceso. A la cabeza de la carga estaba una mujer furiosa, vestida con ropas lujosas, que había sacado a rastras a una chica semidesnuda de la habitación agarrándola del pelo y le estaba dando bofetadas. Inmediatamente me llevé a la gerente y subí las escaleras. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, oí los insultos, los sollozos y el fuerte crujido de las bofetadas resonando por el pasillo. Vagabunda asquerosa, la mujer gritaba. Tan joven como eres, y ya intentas seducir a un hombre casado. Esta noche te voy a dar una lección para que no vuelvas a caer en este camino tortuoso. Alguien le dibujó una bonita cicatriz en la cara. Salí del ascensor justo a tiempo, en el ángulo perfecto para ver con claridad el rostro de la furiosa mujer, así como la puerta entreabierta tras ella, donde el hombre de negocio se acurrucaba envuelto en una toalla, temblando. El gerente y yo nos quedamos allí, tranquilos, observando como uno de los guardaespaldas de la mujer agarraba a Emily por la cara. Ignorando sus lágrimas y súplicas, le cortó la mejilla 2 veces. Sin dudarlo. La sangre salpicó la costosa alfombra. Emily soltó un grito gutural y se desplomó, agarrándose la cara. Sabía que era el momento perfecto. Mis ojos brillaban de satisfacción. ¿Pero qué divertido sería si Emily solo consiguiera una cara destrozada? No. Esta función necesitaba más público, y quién mejor para invitar que Nathan. Nathan se alojaba en la habitación 1889, justo al lado.
pero era un hotel de 5 estrellas. La insonorización era excelente. Por mucho ruido que hubiera en el pasillo, no se oía el ruido del interior. Así que me volví hacia el gerente y le hice una pequeña señal. Entendió de inmediato, abriéndose paso entre la multitud con una expresión de pánico fingido. Al pasar por la habitación 1889, colocó discretamente su llave maestra en la cerradura electrónica. Con un leve clic, la puerta de Nathan se abrió. El gerente se adelantó y le susurró a la furiosa esposa: «Señora, hay demasiadas miradas por aquí. No puede quedarse mucho tiempo. En 10 minutos llamaremos una ambulancia. Diremos que una mujer se desmayó por un nivel bajo de azúcar en la sangre en el pasillo y se arañó la cara con una horquilla. Pero usted y su gente necesitan actuar rápido». La mujer, visiblemente complacida por su profesionalismo, asintió con aprobación. Su mirada regresó a Emily, quien estaba sentada semidesnuda y rodeada por la multitud. Emily estaba a punto de vivir los peores 10 minutos de su vida. Con otro grito, el guardaespaldas le arrancó un mechón de pelo. Fue tan fuerte que hasta los muertos se habrían despertado. El grito se coló por las rendijas de la puerta ligeramente entreabierta y llegó a oídos de Nathan. Molesto, se levantó de la cama, frunciendo el ceño mientras iba a ver qué demonios estaba pasando. Abrió la puerta, dispuesto a regañar a quienquiera que estuviera armando semejante escándalo, solo para oír a alguien gritar: «¿Por qué se esconde, señorita Emily? Fuiste tú quien se arrojó sobre un hombre casado. ¿Y ahora qué? ¿Temes una pequeña venganza?». Entonces oyó una voz familiar que lloraba. «Emily». Su expresión cambió al instante. Abrió la puerta de golpe y la vio agachada en el pasillo, apenas cubierta por la ropa, rodeada de gente que la abofeteaba. En su asombro, no me vio de pie un poco más allá, con una máscara. Emily llevaba el pelo recogido, lo que le obligaba a levantar la cara. Entre lágrimas y sangre, vio a Nathan y gritó con toda la desesperación de su corazón: «Nathan, por favor, ayúdame». Sus pupilas se contrajeron. Abrió la boca para hablar, pero justo entonces su socio salió de la habitación y se detuvo en seco, mirando a Emily tendida en el suelo con total incredulidad. «Es tu hermana, Nathan». Solo cuando alguien gritó, Nathan apartó la mirada como si despertara de un sueño. Miró a la despeinada y casi desnuda a Emily frente a él y de repente recordó su imagen refinada y caballerosa. Apretando la mandíbula, soltó una risa fría y dijo: «Mi hermana jamás sería de las que se convierten en una rompehogares por voluntad propia». «¿Intentas insultarme?». Entonces, ante la mirada atónita de Emily, Nathan le dio una palmada en el hombro a su socio, se dio la vuelta y regresó a su habitación. Al fin y al cabo, incluso presenciar un escándalo tiene sus límites. Tenía una reunión por la mañana. Me quedé en silencio al fondo de la multitud, viendo cómo golpeaban a Emily durante 10 minutos. Cuando el alboroto finalmente se calmó y el grupo se dispersó, ella yacía en el suelo, con moretones por todas partes. Aparte del corte en la cara, la peor lesión era una fractura en la pierna. Eso ocurrió porque el gerente se inclinó silenciosamente y le susurró a la furiosa esposa: «Señora, tenga cuidado con sus piernas. Ella es una bailarina. Si se le rompen las piernas, podría causar problemas». La ira de la mujer solo aumentó. ¿Una bailarina? ¿Y eso qué? ¿Crees que le tendría miedo a alguna amante? Rómpela. Dicho esto, el sirviente levantó un bastón y lo dejó caer con fuerza. La espinilla de Emily crujió en un ángulo antinatural. Ella dejó escapar un grito espeluznante y se desmayó. Me volví hacia el gerente y le dije con calma: «Llame a una ambulancia y asegúrese de que la factura llegue a la familia Grant». Se secó el sudor de la frente y asintió. Saqué mi teléfono y tomé 2 fotos de Emily desde arriba. Luego se los envié a mi primo. La miseria ama la compañía y las cosas buenas están hechas para ser compartidas. Con su antaño preciada cara y sus piernas destruidas, las posibilidades de Emily de volver a la vida eran casi nulas. Pero no había venido al hotel solo para disfrutar de la humillación de Emily. Recientemente, Len Corporation estaba pujando por un proyecto con este mismo hombre de negocios, y las imágenes que tenía del hotel serían la moneda de cambio perfecta. Después de todo, su imagen pública era la de un hombre gentil, humilde y dedicado a su familia. Mi asistente envió los archivos de propuesta para el evento de licitación. Una vez que firmé, me preparé para asistir a la reunión del lunes con mi equipo. Me tomé esto muy en serio. Este fue el primer proyecto importante en el que participé desde que asumí el cargo de vicepresidente. El empresario, a pesar de su estatus, solo envió a un representante de bajo nivel a la reunión de licitación. Ese representante estaba sentado frente al comité de revisión, claramente desprevenido, tartamudeando en un discurso caótico y desenfocado. Los miembros del comité fruncieron el ceño todo el tiempo. En marcado contraste, Len Corporation presentó una propuesta limpia, estratégica y profesional. El resultado fue obvio. Len Corporation ganó el proyecto sin concurso. Cuando estábamos a punto de irnos, el pequeño representante me miró con amargura y se burló. Parece que la generación más joven es algo realmente especial. Sonreí modestamente. Bueno, tengo imágenes de tu jefe siendo descubierto haciendo trampa. Supongo que se podría decir que soy algo muy especial. Mi desvergonzado comentario hizo que la cara del hombre se pusiera roja de furia.
Salió furioso con su gente, visiblemente enfadado. Más tarde le conté a mi padre lo que había sucedido. Simplemente hizo un gesto con la mano y dijo, no hay de qué preocuparse. De todas formas, esa familia es un desastre. ¿No pillaron al viejo haciendo trampa hace poco? Resulta que también contrajo algunas enfermedades desagradables. Ahora sus hijos se pelean por la herencia. Es un caos total por allí. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Mi padre rió entre dientes oscuramente. Ese asqueroso pepino viejo, ya anciano y todavía persiguiendo faldas, se lo merece. Al notar la mezcla de sorpresa y ligera decepción en mi rostro, frunció el ceño y preguntó, espera, ¿estás decepcionado de que lo hayan expuesto? Un poco avergonzado, admití que había grabado en secreto a mi esposa pillándolo en el acto y que había planeado usarlo como palanca. La expresión de mi padre cambió. Primero un destello de alegría, luego cautela. Me elogió varias veces antes de decir, pero no olvides que este escándalo ocurrió en nuestro hotel. Si se sabe, seremos los primeros a quienes culpen. A menos que estemos dispuestos a romper completamente con ellos, no podemos permitirnos hacerlo público. Úsalo para presionar a Emily si quieres, pero deja a esa familia en paz. Asentí. Lo entendí. Deja siempre una salida para los demás y para ti mismo. Todavía preocupado de que fuese demasiado lejos, mi padre me dio una palmadita en el hombro. Manejaste bien las cosas. Simplemente recuerda que hay una diferencia entre ser astuto y ser despiadado. No lleves las cosas al extremo. Eres todavía joven. Te enseñaré el resto con el tiempo. Esperaba que el empresario tomara represalias brutales, pero resultó ser todo ruido y pocas nueces. En ese momento, estaba acostado en una cama de hospital, rezando a todos los dioses que se le ocurrían. Ese hombre de negocios ahora yacía en una cama de hospital, esperando que los médicos lo mantuvieran con vida un poco más. Después de asegurar el proyecto, llevé a mi equipo a resultados significativos. El éxito de este acuerdo consolidó mi posición dentro de la empresa. En la reunión corporativa trimestral, mi padre elogió públicamente al departamento que yo dirigía y me dio todo el crédito por las ganancias récord que logramos este trimestre. Después de terminar la reunión, el asistente de mi padre me entregó un archivo. Lo abrí y miré el contenido. Se trataba de un nuevo proyecto de una importante empresa que actualmente busca colaboración. Por coincidencia, se alineaba perfectamente con la experiencia de mi departamento, por lo que ahora nos lo estaban entregando. Pero mientras veía a mi padre marcharse con una sonrisa críptica, algo no me cuadraba. Mi instinto me decía que había algo más. Efectivamente, esa misma tarde recibí un mensaje de Nathan pidiéndome que me reuniera con él para tomar un café. En ese preciso momento, sobre mi escritorio se encontraba el archivo que acababa de recibir, en el que figuraba Nathan Grant como alto ejecutivo del lado de nuestro competidor. Solté una risa seca. Entonces esto fue una prueba. Mi padre estaba tratando de ver si todavía tenía algún vínculo emocional con Nathan. El viernes por la tarde, después del trabajo, recogí mis cosas y me dirigí a la cafetería. Cuando llegué, Nathan estaba sentado con uno de sus viejos compañeros de la universidad, charlando, y escuché mi nombre. Su amigo, al ver lo ansioso que parecía Nathan, le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Relájate. A Lucy Lynn le gustas mucho. Ella definitivamente te dará el trato. En el peor de los casos, dile que si no te lo da, no te casarás con ella. Veamos qué hace entonces. Justo cuando las palabras salieron de su boca, me levanté de la mesa junto a ellos, burlándome mientras dejaba caer mi bolso sobre la silla. La cara del chico se puso pálida. Claramente no se había dado cuenta de que yo estaba allí. Pero las cosas estaban a punto de volverse aún más incómodas. Cuando me gustaba Nathan, hice todo lo posible para proteger su frágil ego. Renuncié a mi identidad de heredera rica y usé ropa barata todos los días, fingiendo ser una dulce e inocente chica que orbitaba a su alrededor. Aunque tenía dinero, nadie a nuestro alrededor tenía una idea real de ello. Pero ahora las cosas eran diferentes. El bolso que acabo de tirar sobre la silla era un artículo de lujo de edición limitada que valía más de 1 millón. Imposible de comprar incluso con dinero. El reloj y la pulsera que llevaba en la muñeca eran inconfundiblemente de alta gama. Le di una mirada fría al amigo de Nathan y me burlé. Deja de actuar con aires de suficiencia. Justo ayer, tu tío brindó por mí en una cena, rogándome que fuera indulgente con tu familia. Y hoy estás aquí intentando actuar como un pez gordo. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Que toda tu empresa se declare en quiebra? El tipo se calló al instante. Una vez solucionado el asunto, crucé los brazos y miré a Nathan con una sonrisa burlona. Vamos, dilo. ¿Así que es por eso que has estado cerca incluso después de que rompí el compromiso? ¿Quieres que te haga el trato? ¡Qué gran gesto, Nathan! Enviando a tu amigo para manipularme. Los miré a ambos con una sonrisa. Sus caras se pusieron rojas como si les hubieran dado una bofetada. El amigo de Nathan se puso furioso. Bien. No nos des el trato, pero no hay necesidad de insultar a la gente. Resoplé y le di una mirada fría. Brian Chase, ¿verdad? Compañero de cuarto de Nathan en la universidad. No me extraña que estéis en la misma onda.
Hace un tiempo, Nathan incluso dijo que quería casar a su hermana Emily contigo. Estabas emocionado, ya te imaginabas siendo el yerno de Grant. Eres un tipo sólido, de buena formación y trabajador. Te lo concedo. Los Grant realmente hicieron su tarea al elegirte. La cara de Nathan cambió en el momento que dije eso. Mi sonrisa se hizo más profunda. ¿Pero sabes por qué no has visto a Emily últimamente? Al ver el significado oculto en mi sonrisa, Nathan inmediatamente intentó detenerme. Lucy, no vayas demasiado lejos. Le di un manotazo en la mano y luego toqué mi teléfono. Al instante, la pantalla del café se iluminó con un video. Emily, desnuda, arrodillada sobre la alfombra del hotel, recibiendo una bofetada en la cara. Sin que ellos lo supieran, yo había vaciado el café de antemano. Aparte de nosotros tres, solo quedaba el barista detrás del mostrador, sin siquiera levantar la cabeza. Brian miró fijamente la pantalla, dándose cuenta lentamente de quién era la mujer del video. La expresión de Brian se volvió maravillosamente compleja en el momento en que reconoció a Emily en la pantalla. Mientras los gritos, sollozos y pasos arrastrados de la mujer resonaban por los altavoces del café, me acomodé lentamente un mechón de pelo detrás de la oreja y le expliqué amablemente. Emily se convirtió en amante por dinero. La esposa del hombre rico la sacó a rastras de la cama de un hotel y la golpeó, nada menos. Tu mejor amigo, Nathan, se alojaba justo al lado. Lo vio todo. Pero claramente decidió guardárselo para sí. Dejar que asumieras la culpa. Para eso están los hermanos, ¿no? Sonreí levemente, pero la cara de Emily estaba destrozada. También tenía las piernas rotas. Nunca volverá a bailar. Ahora dime, Brian, ¿tú o tu familia todavía la quieren? Al fin y al cabo, es como una hermana para ti. Nathan intentó ponerse de pie, quizá para defenderla, pero lo callé con una sola frase. Ah, y tengo una sorpresa para ti. Resulta que ese tipo rico con el que Emily se acostaba había sido diagnosticado recientemente con sífilis en fase 3. Mis ojos se curvaron en una sonrisa alegre. Tú eres el siguiente. Dicho esto, me levanté y salí, dejándolos a los dos en la cafetería, enredados en sus líos. La verdad es que todos somos adultos. No existen las historias de amor inocentes y puras. Nathan, por favor. Y Brian, si de verdad estaba dispuesto a ir a por todas por Emily, obviamente era más que un simple abrazo y amor adolescente. Por desgracia para él, Brian provenía de una familia política. Acababa de aprobar el examen de servicio civil y tenía cita para su revisión médica, el último paso para convertirse en funcionario. La sífilis, incluso con tratamiento, sigue apareciendo en las pruebas médicas, y su examen físico estaba a la vuelta de la esquina. Demasiado tarde. Que un hijo de una familia política se viera involucrado en un escándalo como este era una mancha que seguiría a toda la familia para siempre. Su futuro, arruinado. 15 minutos después de que saliera de la cafetería, el dueño llamó a la policía denunciando una violenta pelea adentro. Dijo que parecía que alguien estaba siendo golpeado hasta la muerte. Unos días después, llegó la noticia de la familia Wick. Brian se había suicidado la noche anterior a su examen médico. Poco después, se difundió la noticia de que las familias Witt y Grant habían roto todos sus vínculos. Según mi padre, quien luego habló con alguien cercano a los Witt, su reacción ante la muerte de Brian fue de una indiferencia escalofriante. Su hermano mayor no derramó ni una sola lágrima, simplemente se quedó en la puerta con el rostro sombrío para saludar a los dolientes. Solté una carcajada. Por supuesto, en una familia política como esa, guardar las apariencias lo era todo. Un escándalo podía ser catastrófico, así que Brian tenía que ser sacrificado. Mientras tanto, los problemas también se gestaban en la familia Grant. Se corrió la voz de que Emily estaba embarazada. En el momento en que tuvo a ese niño dentro, los pequeños planes codiciosos del señor Grant se reavivaron. Arrastró a Emily a la casa del hombre rico, gimiendo y exigiendo responsabilidades. Lo que no sabía era que la familia del hombre rico ya había experimentado un cambio de poder. Los hijos habían tomado el control y, con una eficiencia despiadada, internaron a su padre mujeriego en un hospital psiquiátrico. Cuando se enteraron de la escena que los Grant estaban haciendo fuera de su casa, hubo un destello de satisfacción en mis ojos. Los Grant eran realmente increíblemente estúpidos. Había una razón por la que ese hombre rico había estado jugando tan imprudentemente todos estos años. Había perdido la capacidad de tener hijos en un accidente de coche hacía más de una década. Así que, en cuanto a ese bastardo que crecía en el vientre de Emily, no tenía ni idea de quién era. Tal vez era de Nathan. Tal vez era de Brian. De cualquier manera, ya no tenía nada que ver conmigo. Al final, echaron a toda la patética familia Grant y la humillaron públicamente. Su reputación en la capital se derrumbó. Mientras tanto, seguí yendo a trabajar como si nada hubiera pasado. El proyecto por el que una vez competí con Nathan también terminó sin problemas. Mi padre había visto mis habilidades y finalmente había comenzado a tratarme como un verdadero sucesor. La empresa que cofundé con el ex socio de Nathan también prosperaba. No me sorprendió. Después de todo, en mi vida anterior, él había amasado una enorme fortuna por su cuenta. Esta vez, dejé que se encargara de todo mientras yo solo aportaba el capital. Aún así, las ganancias fluían sin parar.
En mi vida pasada, Nathan se suicidó tras ser diagnosticado con cáncer de estómago avanzado. Para cuando se enteró, ya era demasiado tarde. A juzgar por el tiempo actual, si le hubiera advertido con suficiente antelación, aún podría tener una oportunidad de tratamiento. ¿Pero por qué debería hacerlo? Quería que lo perdiera todo, que sufriera enfermedades y dolor, que muriera en desgracia, igual que yo en mi vida anterior. Quería que experimentara lo que yo pasé. Las estaciones cambiaron, la primavera dio paso al otoño y el tiempo se desvaneció. 2 años después, mi padre creyó que había madurado por completo y se retiró con decisión del frente. Me entregó el control de Lane Corporation y estuve a la altura de las expectativas de todos. Tomé el timón de la enorme nave Lynn con precisión y gracia. Mi futuro estaba destinado a brillar con más fuerza que nunca.